Muy buenas noches, hermanos, soy el Padre José Guadalupe y esta noche voy a estar acompañándolos a ustedes en esta reflexión, en este tiempo de Cuaresma en que estamos viviendo como diócesis de Iquique y tratando de encontrarnos con el Señor que viene a hablarnos al corazón, que viene a transformar nuestras vidas y sobre todo que nos invita a prepararnos para vivir de manera plena este tiempo maravilloso de la Cuaresma y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Antes de comenzar, siempre es bueno que volvamos nuestros ojos al Señor y hagamos un momento de oración. Pidamos la asistencia del Divino Espíritu para que, iluminando nuestros corazones, nos pueda dar la gracia de la santidad. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Te suplicamos, Señor, que infundas tu gracia en nuestras almas, para que, iluminados por tu Divino Espíritu, todo lo que podamos hacer, decir y pensar en nuestra vida sea para gloria tuya y salvación de nuestras almas. Danos, Señor, sabiduría para poder vivir este momento de encuentro, este momento de reflexión, de tal manera que encontremos los caminos de la santidad y danos perseverancia para nunca abandonar este sendero. Te lo pedimos, a ti que vives y reinas en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bien, hermanos, entonces estamos en esta segunda charla de esta formación, de este tiempo de reflexión que estamos viviendo como diócesis y que nos está permitiendo tener un camino cuaresmal mirado desde la perspectiva de las enseñanzas de la Iglesia, desde la perspectiva del Papa Francisco, sobre todo en este año dedicado a San José, pero también, por supuesto, haciéndolo vida en nuestros corazones, haciéndolo vida en nuestra propia historia. La semana pasada el Padre Francisco nos ha estado acompañando y, por supuesto, nos ha estado ayudando a poder preparar nuestro corazón. Hoy voy a continuar yo con esta carta apostólica del Papa Francisco, que nos invita a que podamos meditar sobre la vida de San José, que podamos meditar sobre la realidad profunda de este gran santo y de esa manera también podamos ir creciendo en este seguimiento de Jesús Maestro. Quisiera, muy someramente, porque la invitación es a que ustedes puedan acercarse a la carta. Es una carta muy buena, que nos ayudará a entender más la figura de San José, pero me parece que sí es importante que cada uno de nosotros pueda acercarse a la carta. Por lo tanto, yo simplemente voy a enumerar los puntos que creo que es bueno que podamos meditar en este día, que están completando un poquito lo que el Padre Francisco nos estuvo compartiendo la semana pasada. Y la invitación es a que ustedes se acerquen a la carta, ustedes se acerquen a este documento con el cual el Papa inauguraba el año santo, el año de San José. Un año que podemos vivirlo muy profundamente justamente a través de estos puntos que nos relata esta carta. Voy a compartirlos entonces muy someramente, estos puntos que me toca compartir con ustedes. No tengo mis lentes acá, así que espero que sepan perdonar si no veo muy bien. Bueno, sabemos todos que a partir de una cierta edad ya empezamos a necesitar de los elementos que nos permite la ciencia para poder vivir un poquito mejor. Y lamentablemente no tengo mis lentes aquí, no quiero cortar el video, por lo tanto los voy a leer así nomás. Sepan disculpar. Primer punto que es importante que veamos y que vamos a compartir es la figura de José como padre de la acogida. El Papa Francisco nos invita a contemplar entonces a San José como este padre que acoge, pero no solamente la acogida del otro, sino sobre todo remarca dos puntos importantísimos. Primero, acoger la voluntad del Padre. Todos sabemos que la vida de San José era una vida que estaba en cierta manera ya armadita, él la tenía preparada, y sin embargo el plan de salvación del Señor, la irrupción del Señor en su vida, trastoca esos planes que él tenía. Y por supuesto, eso puede llevar a muchas cosas. Pero en San José lleva a acoger, ¿no? Él recibe
esta realidad que le toca vivir, esta realidad, esta elección que hace el Señor de su vida. Él la recibe, la acoge en su corazón, la hace carne en sí mismo y a partir de ese momento comienza a caminar conforme al plan de Dios. La vida espiritual de José, nos explica el Papa Francisco, no nos muestra una vía que explica, sino una vía que acoge. Una vía de reconciliación, no solamente con su historia, sino con la historia de su pueblo. Solo el Señor puede darnos la fuerza para acoger la vida tal como es, sigue la carta, para hacer sitio incluso a esa parte contradictoria, inesperada y decepcionante de la existencia. Es decir, que el Papa nos está invitando a acoger en nuestra propia vida, en nuestra propia existencia, las realidades que se nos van sucediendo. Todos, por supuesto, tenemos en algún momento nuestros propios sueños y esperanzas. La vida se va encargando de pronto de quitarnos, o no de quitarnos, sino de cambiarnos estos sueños. Depende de nosotros si los vamos a acoger, esta realidad en nuestro corazón, o vamos a dejarla a un lado y vamos a seguir la obstinación de perseguir nuestros propios sueños e ideales. La carta nos está invitando a que nosotros meditemos la figura de José como la de este hombre, de este santo, que acoge la voluntad de Dios en su corazón. Es decir, la recibe, la hace que haya fuego en su corazón, de tal manera que esta voluntad del Padre, esta voluntad de Dios, se manifieste en su propia historia como algo maravilloso, como algo que lo va a llevar a la santidad. Entonces, esta primera acepción de la palabra acoger o de la figura del que acoge en San José del Papa Francisco. Acoger, recibir, abrazar la voluntad del Padre en nuestras vidas. Y por supuesto, esto nos lleva a lo otro, que es acoger al hermano, acoger al otro. José acoge a María, acoge a Jesús. Pero no solamente a ellos, José acoge toda una historia, todo un plan en su corazón. Y se abre al bien de los demás, se abre al hermano. Esto también tiene que ser importante para nosotros, hermanos, que tenemos que aprender a acoger a los demás sin exclusiones, con preferencia en los débiles, con preferencia en aquellos que son más desamparados. San José, repito, acoge. San José, desde su realidad, comienza a abrir su corazón al amor al hermano. Y es una enseñanza, que tenemos que recibir nosotros también y que tenemos que hacer carne nosotros en nuestra propia vida. Entonces, este primer punto, Padre en la acogida, que los invito, repito, a que se acerquen al texto y puedan compartirlo. Segundo punto, Padre de la valentía creativa. ¿Y esto qué nos quiere decir acá el Papa Francisco? Padre de la valentía creativa. Bien, es muy simple. Padre de la valentía creativa significa asumir el plan de salvación atento a los signos de los tiempos. San José, como hombre fiel, como hombre justo, como hombre orante, está atento a los signos de los tiempos, está atento a las realidades que se van sucediendo dentro de este plan de salvación, que de pronto no son las que él quiere ni las que él espera. Está atento y busca... busca obrar conforme a esas realidades que se van sucediendo. Es como que está despierto, tiene una experticia muy grande San José para darse cuenta de estas realidades y ponerse a actuar frente a ellas. Pensemos simplemente en el momento en que el ángel se le aparece en sueño y le dice: levántate y vete a Egipto. San José, hermanos, valientemente asume la responsabilidad, valientemente asume esta paternidad con una fuerza, ¿no? Yo creo que es importante entender eso, la fuerza que tiene la palabra paternidad en este caso. Y desde ahí hace este camino hacia el exilio, este camino hacia la migración, y desde ahí también comienza valientemente a custodiar no solamente al niño, sino también a María. Asumir el plan de salvación atento a los signos de los tiempos.
Algo que muchas veces nos cuesta a nosotros, estar atento a lo que nos va pasando, atento a lo que sucede a nuestro alrededor. Estamos tal vez atentos o a lo macro, es decir, a las noticias a nivel nacional, internacional, y no nos damos cuenta de las realidades que tenemos cerquita, ¿no? O estamos atentos realmente a esto que es más pequeño y nos quedamos solamente en mi realidad del hogar, de la casa, sin mirar hacia afuera y sin darnos cuenta de que el mundo también está necesitando de nuestra atención y que el mundo está dando señales concretas que tenemos que aprender a leer. Esta valentía creativa de la que nos habla el Papa Francisco mueve a San José a ser realmente un custodio de la figura de Jesús y de María. Mueve a este hombre a ser el defensor, el protector, el cuidador de nuestro Señor Jesucristo. Dios confía en este hombre, del mismo modo que lo hace María, que encuentra en José no solo el que quiere salvar su vida, sino el que siempre velará por ella y por el niño. Qué hermosa expresión esta. Dios confía en José como María confía en José. Una esposa que confía en el esposo, que le va a brindar lo que necesita para sentirse amada, protegida, cuidada. Lo mismo está sintiendo Dios por este hombre, por este justo, el justo entre los justos, que es San José. Hermosa expresión, para poder meditar en este tiempo. ¿Dios confiaría realmente en mí? Yo que soy sacerdote, o tú hermano, hermana, que eres padre, madre de familia, ¿Dios confiaría en ti, a su Hijo Jesucristo? ¿Vería en ti las cualidades necesarias de protección, de cuidado, de amparo, de preocupación por Jesús? Entonces, una característica que es muy importante y que nos puede ayudar a ver a José de una manera distinta, pero también a asumir nosotros. Y finalmente, la valentía creativa nos lleva a una valentía para custodiar a Jesús. Y acá el Papa Francisco nos habla no solamente de la custodia que hace San José, del cuidado que hace San José, que lo acabamos de ver, sino también nos invita el Papa Francisco a aprender de José el mismo cuidado y responsabilidad. Amar al niño y a su madre. Amar los sacramentos y la caridad. Amar a la iglesia y a los pobres. Porque en cada una de estas realidades siempre está el niño y está María. Es decir, que nosotros tenemos una gran misión también y asumimos esta misión de parte de San José. Así que un buen momento para que nos preguntemos, ¿realmente estoy amando, recibiendo los sacramentos, la caridad? ¿Amo a la iglesia? ¿Amo a los pobres? ¿Los vigilo, los cuido, los amparo, los protejo? En este tiempo de Cuaresma, qué bueno que nos pongamos a meditar, repito, y a repensar esta realidad. Ya hemos visto entonces dos características de esta paternidad de San José. Por un lado, la paternidad de la acogida y por otro lado, la valentía creativa. Pero vemos también a José como el padre trabajador. Es decir, este hombre que desde su realidad humana, plenamente humana, de esa necesidad plenamente humana que tenemos todos de comer, de vestirnos, de tener una casa, de tener un lugar acogedor, asume esa responsabilidad y lo hace desde la manera honesta, desde el trabajo. Y acá nos habla el Papa Francisco, hermanos, de que José era el carpintero que trabajaba honestamente para asegurar el sustento de su familia. Y de él Jesús aprende el valor, la dignidad y la alegría de lo que significa comer el pan que es fruto de su propio trabajo. Qué hermosas palabras, ¿no? Qué hermosa reflexión, porque sin lugar a dudas, José, como padre putativo de Jesús, como ese padre que asume responsablemente el cuidado, la guía y el acompañamiento de ese niño, enseña a Jesús. Yo pienso un poquito, no me doy cuenta ahora, ¿no? Ya mucho más grande, no quiero decir viejo, pero bueno, un poco más grande. Yo me doy cuenta que de pronto tengo muchas actitudes de mi papá.
Tengo muchas cosas que me doy cuenta que he asumido de mi papá y que, sin lugar a dudas, si yo tuviera un hijo, también asumiría esas mismas cosas. Bueno, creo que son las cosas más o menos buenas, gracias a Dios. Nada malo se me ha pegado. Lo malo ha sido cosecha mía nomás. Pero, ¿cómo vemos cómo Jesús aprende del Padre? Y aprende a hacer que con el trabajo participemos en la obra de salvación. Esta también es, hermanos, una frase muy bonita que nos presenta el Papa Francisco. El trabajo se convierte en participación en la obra misma de la salvación, en oportunidad para acelerar el advenimiento del reino, para desarrollar las propias potencialidades y cualidades, poniéndolas al servicio de la sociedad y de la comunión. Es decir, hermanos, que nosotros con nuestro trabajo, con nuestras cualidades que tenemos, con estas características, con esos dones que el Señor nos ha regalado, estamos llamados a ser parte de este plan de salvación, a participar de manera activa en el plan de salvación. No de manera pasiva, no esperando que todo me llegue de arriba, sino hacer yo con mi propia vida, de manera activa, estar involucrado en este plan, en esta historia, en este camino que nos lleva a la salvación. No solamente de mi alma, no solamente de mi entorno, sino del mundo entero. Y finalmente, esta última característica de José como padre, que me parece también muy, muy bonita, muy maravillosa. Padre en la sombra. Y nos habla aquí el Papa Francisco de un escritor, voy a intentar decir su apellido porque es polaco, Jan Dobrowski, o algo así. Y nos dice que en un libro que él escribe, se titula A la sombra del Padre, novela la vida de San José y hace una imagen evocadora de la sombra, que para Jesús es la sombra del Padre Celestial en la tierra. Es decir, José es la sombra del Padre Celestial aquí en la tierra. Hermosa expresión, hermanos. Maravillosa expresión. La sombra, que es esto que se está de pronto mostrando acá atrás y que se ve ahí cuando yo muevo por la luz que tengo enfrente. Esto es una sombra. Es lo que yo estoy reflejando, por así decirlo. No es específicamente, pero es algo así. Es decir, que José era ese hombre justo, cabal, completamente santo, porque es la sombra del Padre Celestial. Es esa como proyección del Padre Celestial aquí en la tierra. Maravillosa expresión, hermanos, y con una profundidad que nos da para mucho más. Y bueno, no tengo tanto tiempo, tengo unos pocos minutos más para compartir. Pero qué bueno sería que pudiéramos meditar un poquito más sobre esto y pudiéramos ahondar en este ser la sombra, es decir, ser realmente prácticamente el calco del original. Es decir, tendríamos que ser realmente Cristos aquí en la tierra, tendríamos que ser santos, porque somos la sombra del santo por excelencia. San José, como esta sombra del Padre Celestial, va guiando de manera libre a Jesús. También una expresión que nos habla aquí el Papa Francisco. Va acompañando, no lo atosiga, no lo sojuzga, no lo sofoca, sino que lo acompaña libremente para que el niño crezca en libertad y vaya siguiendo el camino trazado en este plan de salvación. También hermosas palabras, hermanos, que nos hablan de esa libertad que tiene San José en su corazón, pero también de la libertad que nos invita a que nosotros podamos asumir en nuestras vidas, ¿sí? Asumir la paternidad en la sombra es saber acompañar, es saber estar con el otro, sin imponer, es saber ser aquel que va a guiar, pero siempre llevando de la mano, no arrastrando. Algo muy importante que a veces nos olvidamos en nuestra vida, con nuestros hijos, nuestros nietos, con nuestro esposo o esposa, pero también nos olvidamos, hermanos, en la evangelización. Nosotros acompañamos, no arrastramos. Y finalmente nos habla el Papa en este apartado de Padre en la sombra, nos habla una frase que quiero recalcar, porque me ha gustado mucho. La felicidad de José no está en la lógica del autosacrificio, sino en el don de sí mismo. Es decir, estar en la sombra es darse, es donarse.
No es la satisfacción o la lógica del autosacrificio, de que yo me voy a inmolar. No, es simplemente donarse, darse, regalarse al otro. Entregarse completamente para que el otro encuentre la alegría, la sanación, la salvación, para que el otro encuentre la vida. Entonces, características muy fuertes que nos habla el Papa Francisco en esta carta y que estoy compartiendo con ustedes. Padre en la acogida, padre trabajador, padre en la valentía creativa y, por supuesto, padre en la sombra. La gran figura de San José. Pero yo no me quiero quedar simplemente en expresar un poquito lo que dice el Papa Francisco en esta carta, que repito, la podemos buscar, la podemos leer, la podemos descargar o comprar. Pero yo no me quiero quedar simplemente en esto que nos dice el Papa Francisco en esta carta, porque repito, la podemos buscar, la podemos comprar, la podemos leer nosotros y vamos a encontrar cosas muy buenas, maravillosas que nos van a ayudar a crecer en este camino de santidad. Sino que quiero llevar un poquito todas estas características a nuestra vida, en nuestro camino cuaresmal. No nos olvidemos que estamos en Cuaresma, no nos olvidemos que todavía tenemos un muy buen tiempo para trabajar, para hacer que nuestro corazón vaya suscitando la santidad y para que podamos crecer en este encuentro con el Cristo resucitado. Entonces, quería compartir con ustedes una pequeña reflexión sobre cada uno de los puntos que hemos compartido. En primer lugar, Padre en la acogida. ¿Cómo vivirlo en Cuaresma? Yo creo que es muy importante entender que tenemos que vivir en un espíritu de apertura, de acogida a la voluntad de Dios. Si yo quiero vivir esta Cuaresma en esta actitud, realmente tengo que abrirme a la voluntad de Dios. Sabemos que estamos en una situación difícil, rara, extraña, que no nos agrada. Esta situación de pandemia, esta situación de no saber si vamos a permanecer en fase 2, volvemos a fase 1, avanzamos a fase 3. Y esto nos puede llevar a renegar mucho. Renegar de Dios, renegar de lo que nos toca vivir. Es bueno, hermanos, que entendamos, que comprendamos que esto es la voluntad de Dios. Y si nosotros lo aceptamos, lo vivimos, lo abrazamos en nuestro corazón, vamos a encontrar dentro de esta realidad muchas oportunidades para poder manifestar la misericordia divina y para poder crecer en la santidad. Entonces, ¿cómo hacer esto? Bueno, no poniendo límites a lo que el Señor quiere obrar en nuestras vidas. No poner límites. Dios quiere hacer grandes cosas. Y si Dios me ha dado la oportunidad de vivir este tiempo, es porque el Señor sabe que este tiempo que estoy viviendo es mi oportunidad de santificarme, mi oportunidad de ser santo. Otra cosa que podemos hacer para vivir esta acogida a la voluntad del Padre, no quejarnos. No nos quejemos de lo que nos toca vivir. No nos quejemos de quién vive con nosotros. No nos quejemos de esta realidad. No nos quejemos si no podemos salir. No nos quejemos si tenemos que ponernos un barbijo. No nos quejemos de esas cosas. Una buena forma de poder trabajar esta acogida a la voluntad del Padre. A veces nos cuesta, ¿no? Yo soy muy quejón, entonces me cuesta mucho. Pero, hermanos, haciendo el esfuerzo, haciendo el trabajo, podemos ir dominando esas pasiones que nos van muchas veces dominando a nosotros mismos. Y otra forma, ¿no?, de vivir esta acogida a la voluntad del Padre es dar gracias por esas molestias de nuestra vida. Hay cosas que no nos gustan. A mí no me gusta estar encerrado todo el tiempo. A mí me gusta salir, a mí me gusta tener mis espacios. Y de pronto estar en una casa con otras personas, compartiendo, bueno, me quita muchas cosas. No poder hacer lo que yo quisiera, ir a visitar a mi familia o salir en el momento que yo quiera, por supuesto que es algo que me molesta, algo que no me gusta. Pero dar gracias ahí. Dar gracias. Gracias, Señor, porque me cuidas. Dar gracias, Señor, porque, bueno, tal vez esta persona que vive conmigo tal vez no me agrade tanto, pero no estoy solo. Gracias, Señor, porque hay personas que están pendientes de mí. Gracias, Señor. No quejarnos y dar gracias es un paso enorme en la santidad. Y si buscamos un poquito a nuestros santos preferidos, yo creo que ninguno se quejaba y todos daban gracias por lo que tenían, aún los momentos más duros. Acá se venera mucho a San Lorenzo. Recordemos la frase famosa de San Lorenzo:
denme vuelta porque ya esta parte está cocida. Qué lindo sería que nosotros tuviéramos esa actitud. Qué lindo que sería que nosotros no nos quejásemos nunca, sino que diéramos gracias aún por las penas que podamos estar viviendo. Y además, en este tiempo de Cuaresma, es el tiempo más propicio para vivir la caridad. No nos olvidemos de eso. Es uno de los pilares de la vida de Cuaresma. La limosna, la oración y el ayuno. La oración y ayuno muchas veces es fácil y lo podemos hacer tranquilamente. La limosna nos cuesta más. Entonces vivir la caridad, acoger al hermano. Tenemos realidades duras en este tiempo, hermanos. Realidad de los migrantes, realidad de la pobreza, casi 20.000 desocupados en nuestra ciudad, por lo menos aquí en Iquique. Entonces, ¿cuántas realidades, hermanos, que nosotros podemos asumir y podemos vivirla en la caridad, en la acogida? No vamos a ser tal vez acogedores con todos, tal vez no tengamos la posibilidad de abrir nuestras puertas y nuestras arcas a todo el mundo, pero sí podemos hacerlo con algunas personas, con esa persona que yo sé que ha perdido el trabajo, tal vez ayudarla, esa persona que vive sola, ese anciano que salía a vender dulces a la calle y ya no puede hacerlo, ¿por qué no ayudar? Hermanos, la caridad tiene que ser efectiva y afectiva. Las dos cosas. Entonces, desde el amor, por supuesto, pero también efectivamente. Aquí estoy entregando yo lo que puedo. Estoy dando, brindando, acogiendo en la medida en que puedo. Entonces, estos puntitos les pueden ayudar para vivir este Padre en la acogida. Después tenemos, por supuesto, esta realidad de Padre en la valentía creativa, ¿no? ¿Y cómo vivirlo en Cuaresma esta valentía creativa? Bueno, en primer lugar, ¿cómo asumo yo el plan de salvación en esta realidad que me toca vivir? ¿Cómo lo asumo? Ya, ¿me quejo, no me quejo? ¿Vivo pateando tarros o me vivo con cara larga o me deprimido y me tiro en la cama y no me levanto? ¿Cómo estoy viviendo yo? Preguntarnos cómo estoy viviendo esta realidad del plan de salvación que me toca vivir. Y yo creo que acá es importante que entendamos que no debemos aguardar a que cambie la realidad, sino que obrar en esta misma realidad. Es decir, santificar mi vida no es solamente rezar y esperar, sino que es ponerme a trabajar, como José en el pesebre. La realidad del pesebre, hermanos, es una realidad muy fuerte. Lo más probable, según los estudiosos o algunos estudiosos, es que José haya llegado un buen tiempo antes del parto a Belén, pero que donde vivían, la mujer que era parturienta tenía que estar apartada, tenían lugares especiales para poder dar a luz, porque quedaban impuras y había todo un proceso de purificación, entonces no había lugar para eso. Y por eso mismo se elige un establo, se elige esa cueva, ese pesebre, para que María pudiese estar ahí. A mí me gusta mucho esta meditación porque lleva a pensar que José estuvo preparando ese lugar. No es que llegó y la tiró a la Virgen en un poco de paja y ahí que naciera el niño, sino que se esmeró por buscar que ese lugar fuera lo mejor posible. Entonces, eso también para nosotros, hermanos. Cómo yo preparo o transformo, mejor dicho, esta realidad que me toca vivir. Este tiempo de pandemia, este encierro, esta cuarentena, cómo yo la transformo para poder asumir el plan de salvación en mi vida. Y acá, hermanos, tenemos que ser valientes, porque implica cambiar, implica transformarnos, implica ponernos realmente las pilas para que todo lo que hagamos sea para gloria de Dios. Otro tip que le puedo dar es hacerme un plan para este tiempo. No sabemos si vamos a estar otra vez encerrados, muy probablemente volvamos a fase 1. ¿Pero qué hacemos entonces? ¿Me voy a quedar encerrado nada más? ¿Me dedicaré a mirar televisión? ¿Me dedicaré a mirar videos por YouTube? Bueno, hay un canal muy bueno que se llama elcura.com, nunca se olviden, elcura.com. ¿Qué voy a hacer? ¿Me voy a tirar a la cama? ¿Voy a estar... qué? Hacerme un plan. Ok, perfecto. Tengo este tiempo, voy a dedicar este tiempo para la oración, voy a dedicar este tiempo para hacer un trabajo manual, aunque sea pequeño, no solamente cocinar o limpiar la casa, sino otra cosa. Voy a aprovechar este tiempo para aprender tal cosa, formarme. Es decir,
aprovechar, ser creativos, hermanos, en esto que nos toca vivir, asumir valientemente esta realidad, transformarla para que nos ayude a santificarnos. Con el tercer punto, el padre trabajador, acá, hermanos, yo creo que esto es muy simple, no hay que descansar. Me va a decir, pero padre, ¿cómo? No, esperemos un poquito. ¿Qué significa no descansar? No hacer una pausa, sino arremeter en el trabajo. Es decir, este tiempo no es para quedarnos con los brazos cruzados. Hay mucho trabajo, hermanos. Hay mucho trabajo. Tenemos el trabajo de la evangelización, que nosotros como bautizados tenemos que asumir en plenitud. Entonces, tenemos que en este trabajo realmente ponernos las pilas. Y acá yo les invitaría a que nos preguntemos, hermanos, como evangelizadores, ¿qué tal estamos trabajando? ¿Soy creativo realmente? ¿Estoy preocupándome? ¿Soy activo en la evangelización? Es decir, que voy creando realidades, situaciones para evangelizar. ¿O soy pasivo en la evangelización? Espero que todo me llegue y de lo sumo lo compartiré. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Y acá, hermanos, yo creo que es importante entender que todos nosotros tenemos dones y que todos nosotros podemos hacer cosas. Tal vez no todos puedan pararse frente a una cámara, que de pronto es lo que yo he estado haciendo este último tiempo. Tal vez no tengan esa capacidad, no tengan ese don, pero tal vez tengan otros dones. Tal vez el que sabe algo de computación puede hacer estos cartelitos que mandamos a través de las redes sociales. O que los que sepan en el celular, hay programas para eso. Y poner frases, poner un poema. Tal vez no lo sé hacer, pero puedo encontrar la manera de poder transmitir, de poder evangelizar. Sigo una cuenta de Instagram, creo que se llama Una Voz en el Desierto, no recuerdo bien el nombre. Pero es muy interesante porque esta persona, que entiendo que es una señora, ¿qué es lo que hace? Con su cuaderno, un cuaderno como este, común y corriente, ella hace letras, hace lettering. Y lo hace muy bonito, muy lindo, con distintos colores, distintos crayones, plumones. Y ahí va poniendo frases del Evangelio, alguna frase que le gusta, le saca una foto y lo sube. Maravilloso. Tal vez tú lo sabes hacer. ¿Por qué no hacerlo? No necesitas tener una computadora. A veces simplemente con estos papelitos que se pegan y una letra más o menos bonita, sacarle una foto y ya está. Ahí podemos estar evangelizando. Muchas cosas podemos hacer, hermanos. En este tiempo, me va a decir, no sé leer, no sé hacer estas cosas, no sé, mi letra es fea. En los celulares, podemos hacer a través de WhatsApp, podemos hacer videollamadas que son grupales, creo que hasta 8 personas. ¿Por qué no rezar el rosario con esa amiga, con esa vecina, con esa persona que yo sé que lo está necesitando? O con esa persona que está enferma de COVID, que no puede salir. Llamarla, hablar con ella, rezar un momento. Todo lo podemos hacer, hermanos. Es simplemente ser creativos, ponernos a trabajar, que es lo que tenemos que hacer como cristianos. Y la última, porque ya el tiempo se me va y yo me pongo a hablar y me voy. Pero la última entonces, Padre en la sombra. Esto de estar, de acompañar sin imponer al otro. Y acá, hermanos, yo creo que es muy importante el estar atento al otro. Estar atento a la necesidad de mi hermano. Del que vive conmigo, del que yo conozco, del que de pronto no conozco tan de cerca, pero estar atentos. Acompañar. Eso es ser este Padre en la sombra. Acompañar. Dar esa mano que tanto se necesita en este tiempo y que siempre se necesita. Ser evangelizador en este tiempo implica justamente el aprender a escuchar más al otro, el aprender a contemplar más al otro. Y lo podemos hacer. Y lo debemos hacer. Por eso yo creo que estos puntos que nos regala el Papa Francisco en esta carta, yo creo que son muy buenos para que los meditemos. Repito, los invito a ir a la carta. Pero también hagámoslo vida en nuestra Cuaresma.
Hagámonos vida ahora, en este tiempo, no más adelante, no para cuando pueda reunirme otra vez en el grupo con el grupo de oración o con el grupo de evangelización y ahí vamos a leer, qué bonito. No, ahora, haz lo tuyo, hermano. Haz lo tuyo, hermano. Haz que todo esto que estamos viviendo nos ayude en este camino cuaresmal, nos ayude a que podamos llegar a la Pascua realmente renovados, resucitados, llenos de la luz de Cristo. Y que no lleguemos una vez más, o como tantas ocasiones, lleguemos ahí que no sabemos ni dónde estamos parados. Una gran iniciativa de nuestro obispo, don Guillermo, este tiempo que estamos viviendo, esta oportunidad de formarnos espiritualmente y formarnos en este tiempo de Cuaresma. Aprovechémoslo, compartámoslo con los demás. Hagamos que la figura de San José, figura maravillosa, figura que tantas veces silenciosa dentro de la iglesia, sea una figura cada vez más fuerte, más potente. Que sea una figura que nos vaya marcando el paso para encontrarnos con Jesús. Hagamos de esta Cuaresma que sea realmente la oportunidad de santificarnos y de cambiar de vida. Eso lo quería compartirles, hermanos, en esta noche, en este tiempo que estamos compartiendo como formación y como retiro aquí en nuestra diócesis. Agradecerles enormemente el que hayan estado atentos. Estoy en retiro de clero diocesano en este momento, por lo tanto esta formación está grabada, esta charla está grabada, por lo tanto no puede haber preguntas, pero si quieren dejarlas en los comentarios de esta red social, con mucho gusto yo trataré de responder esas preguntas. Nos encomendamos al Señor, a María Santísima, una vez más, y damos gracias por tantos dones recibidos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. San José, Padre de Jesús en la tierra, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que el Señor los bendiga y la Virgen los proteja.